Buenas a todos, sean bienvenidos a Noticias Justo al Punto. En las noticias de hoy, Venezuela al borde del colapso, a falta de gasolina y otro suministro de primera necesidad. Jorge Rodríguez traiciona a Maduro. Embajada de Canadá suspende actividades en Venezuela. Para empezar, hablaremos de la falta de gasolina ha puesto a Venezuela al borde del colapso. Además, esto se le suma a la falta de agua potable para el consumo en un país que es rica en agua dulce. También la falta de gas para cocinar en un país que tiene reservas inmensas de gas. El problema de suministro eléctrico que va de mal en peor. Las empresas básicas en quiebra total. Y para completar, empleos sin sueldos justos. La vida al venezolano se nos ha convertido en un mal cuento que nunca termina. Lo que con el pasar del tiempo los humanos desarrollamos grandes inventos que nos facilitarían los quehaceres diarios para gozar de una vida más tranquila y sencilla. Este gobierno nos regaló la dicha de volver al pasado, dándonos una vida más dura y llena de pesares, buscando leñas, cargando agua de los ríos o comprándola en camiones, y además de noches calurosas y a oscuras, situación que el gobierno no ha buscado resolver y tampoco deja que un nuevo gobierno tome la tarea de remediar todo este desastre. No quiere salir por las buenas y solo acepta, como siempre, ir a un diálogo. Pero el gobierno lo que busca es ganar tiempo, con reuniones que no llevan a ningún lugar, diálogos que no tienen ni tendrán ningún desenlace positivo para el país. Solo buscan quedarse por un largo tiempo. Entonces, el diálogo es solo un instrumento que el gobierno solo usa para jugar con el pueblo y no asumir los problemas que radican en el país. Además de no entregar ni salir del poder, como lo dijo el periodista Vladimir Villegas, el diálogo es solo una trampa para la oposición, que además vive aceptando en todo momento. Ahora, como en el diálogo de Oslo. No sé qué diálogo hay en Noruega. ¿Qué quiero decir con esto? Para ser más específico, es un proceso, como lo hemos dicho una y otra vez, de mediación de Noruega, como el lunes, una reunión muy importante entre el Grupo Internacional de Contacto y el Grupo de Lima. ¿Para cuál? ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo de Venezuela? Tres cosas: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Creo que es importante. La narrativa esta del diálogo, del encuentro, es el régimen, que ya no tiene credibilidad, que ya no tiene sino tratar de confundir. Para nosotros está muy claro el camino, la ruta, la calle, la gente, la presión internacional, la cooperación internacional, la presión diplomática, la protección de los activos, entre otras cosas que podemos ejercer para cambiar este país. Hablar a las Fuerzas Armadas para que una vez por todas se pongan del lado de la gente. Así que los que están desesperados son el régimen. Así que seguimos. Me atrevo a decir que se pondrán a realizar 20 diálogos para no llegar a ninguna parte. Además de esto, Nicolás Maduro se aprovecha de las sanciones que algunos países han impuesto a Venezuela, principalmente las sanciones de Estados Unidos, para así poder culpar de todo este colapso por la que transita el país venezolano. La falta de gasolina ha hecho que el caos se apodere estos últimos días. El pueblo de Venezuela se ha manifestado con cierres de calles, además de protesta, y es que uno de los principales afectados es el transporte público, el cual afecta directamente a los que día a día tienen que movilizarse para ir a sus respectivos trabajos. Y es que un día perdido puede ser visto o significaría, mejor dicho, como un día o dos sin comer. Recordemos que el poder adquisitivo que actualmente nos afecta no nos permite comprar comida por lo menos para 1 o 2 semanas, sino que a duras penas compramos para 2 días, y eso con esfuerzo. Debemos estirar lo más posible que podamos la comida. Cada estado en Venezuela se ha manifestado, desde el estado Zulia hasta el estado Bolívar. La escasez de este preciado combustible ha hecho que muchas personas amanezcan haciendo largas e interminables colas en las estaciones de servicios. Y lo peor que a su suerte, ya que la inseguridad en el país son uno de los principales problemas, haciendo que las personas se llenen de ansiedad, preocupación, y no falta el que llega de paracaídas. Es que llega para colearse al llegar la gasolina en estas mismas estaciones.
produciendo un tremendo conflicto entre los presentes, que muchas veces terminan hasta en los golpes. Y al parecer está previsto que el problema se agudizará en las próximas semanas, recordando que las sanciones impuestas al gobierno de Venezuela por el gobierno actual de Estados Unidos trajeron limitaciones para adquirir los aditivos necesarios para producir la gasolina en Venezuela, pero no todo es culpa de las sanciones. Aquí tenemos que subrayar, escuchen bien, no todo es culpa de las sanciones, ya que estos problemas existían en Venezuela con anterioridad. Les puedo decir que el primer problema o el problema principal sería los bajos costos de la gasolina que existen en el país, ya que facilita el contrabando por extracción, además que significan pérdidas millonarias para la nación. Otro motivo de la escasez es que acá en Venezuela hay problemas de producción y problemas de refinación, haciendo que la gasolina elaborada sea muy poca, teniendo que recurrir al mercado internacional, donde el litro de gasolina se compra a $1 y apenas se vende al público en unos pocos céntimos por litro. Aquí es donde sucede la gran pérdida. Así se evite el pimpineo, el contrabando, igualmente la pérdida existiría. Para que se fijen, muchas veces iba con amigos en sus carros a las estaciones de servicio y no teníamos para pagar el tanque lleno, y los trabajadores de las bombas nos decían que no importaba y nos íbamos sin pagar nada, porque prácticamente llenar el tanque aquí en Venezuela no significa ni siquiera para comprarte prácticamente el precio de un caramelo. Llenas el tanque con el precio de un caramelo. Y bueno, en otras noticias, Univision hace días había recuperado la entrevista realizada en el Palacio de Miraflores a Nicolás Maduro, es donde supuestamente Jorge Rodríguez sería el traidor. Esta entrevista había sido confiscada por el régimen hace unos 3 meses, ya que el mandatario venezolano no estuvo de acuerdo con las preguntas que Jorge Ramos le había realizado. Exactamente el 24 de febrero se había dado esta entrevista. Jorge Ramos y su equipo estuvieron varias horas detenidos. Según cuentan, habían cubanos entre los agentes que le interrogaban en el Palacio Presidencial. Pero horas después, cuando la noticia acaparaba la portada de los principales medios de prensa internacional, el equipo de Univision fue liberado, pero le quitaron sus medios de trabajo, incluida la grabación de 17 minutos en los que estuvieron hablando Ramos y Maduro. En el video recuperado puede verse cómo el mandatario no tolera los cuestionamientos que Ramos le hace. Univision día atrás había publicado varios fragmentos de esta entrevista, pero este 2 de junio compartió completamente la entrevista en su canal de YouTube, donde la puedes ver por completo. Daniel Coronel, presidente de Noticias Univision, explicó que el canal había logrado recuperar la grabación gracias a la colaboración de una fuente confidencial. Además, informó que el video pasó por 4 países para poder llegar a sus manos en Miami. También comentó que en ese video está todo lo que el gobierno venezolano quería impedir que se conociera, a lo que sonaron las alarmas dentro de la fila del régimen, buscando al culpable de todo este problema. ¿Cómo se filtró este video que se encontraba en manos del gobierno de Nicolás Maduro y solo pudieron tener acceso a él los más cercanos al régimen? Y apareció el culpable, y es que en las filas chavistas todos voltearon sus ojos y señalaron a Jorge Rodríguez como el traidor, ya que este fue el responsable de quedarse con el material grabado. Además, el exministro de Transporte Acuático y Terrestre, Edbert García Plaza, fue uno de los principales en acusar y culpar a Jorge Rodríguez. Así que este viernes se pronunció a través de Twitter y dijo que el actor intelectual de una jugada como esta es Jorge Rodríguez, ya que fue quien permitió que esta entrevista se diera, aún sabiendo lo que pasaría. Para los que no saben, Edbert García Plaza es disidente chavista y aseguró que los actuales revolucionarios quieren reemplazar a Nicolás Maduro de cualquier manera, pero se le ha hecho difícil porque el apoyo que recibe del G2 cubanos, y no es apoyo, sino más bien que Nicolás Maduro es el títere cubano. Así que García Plaza reafirma que Jorge Rodríguez fue el responsable de filtrar el video para que Univision lo hiciera público, precisamente cuando Nicolás Maduro logra sentarse con la oposición en Noruega. Esto significa que los revolucionarios ya no quieren más al burro y buscan un sustituto. Además, en el mismo tuit hizo mención a Freddy Bernal y a Iris Varela, la ministra de Asuntos Penitenciarios,
para aseverar que lo peor de la revolución está por verse. ¿Qué puesto estará esperando obtener Jorge Rodríguez? ¿O solo estará negociando con los Estados Unidos por debajo de la mesa? Bueno, esperemos que esto se sepa pronto. Y para concluir, en otras noticias, la Embajada de Canadá suspende actividades en Venezuela, y esto se hizo saber tras un documento donde la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, anunció la suspensión de las operaciones en Venezuela por la imposibilidad de mantener al personal diplomático en condiciones legales y logísticas adecuadas en el país, ya que desafortunadamente a final de este mes sus visas expirarán. Además, ya no estarán en condiciones de obtener acreditamiento diplomático bajo el régimen de Nicolás Maduro, ya que la administración del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, reconoció al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente interino de la República de Venezuela, y además ha participado arduamente con el Grupo de Lima para que Nicolás Maduro salga del poder, lo que ha provocado inconvenientes para la embajada canadiense en Caracas. Además, de todas maneras, la ministra de Relaciones Exteriores dejó en claro que la embajada canadiense en Bogotá asumirá las funciones consulares para los venezolanos. Así que cualquier venezolano que quiera tramitar alguna cuestión en la embajada canadiense lo podrá hacer, pero desde la embajada en Colombia. A medida que Venezuela se adentra más en la dictadura y los venezolanos continúan sufriendo a manos del ilegítimo de Maduro, el régimen ha tomado medidas para limitar la capacidad de las embajadas extranjeras para funcionar en Venezuela, en particular las que abogan por la restauración de la democracia en Venezuela. A pesar de esta suspensión temporal, Canadá, junto con sus socios en el Grupo de Lima y la comunidad internacional, continuarán defendiendo los derechos del pueblo venezolano y el pleno retorno a la democracia en Venezuela. Bueno, amigas y amigos de Noticias Justo al Punto, espero sus comentarios y opiniones al final del video. Recuerden suscribirse para que estén pendientes de nuevos videos.